Qué privilegio tan grande tenemos de hacer memoria y cantar acerca de las bondades de Dios y tratar de reflexionar y estar conscientes. Gloria a Dios por la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Acompáñenme al Éxodo, porfa. Éxodo capítulo 1. Como ustedes saben, la Biblia tiene una sección que se llama el Pentateuco. Y el Pentateuco, pues básicamente son los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco está conformado por el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia. Y estos 5 primeros libros de la Biblia, la autoría se le da a Moisés. Es Moisés el que escribió el Génesis, el Éxodo y los demás libros. Y entonces, pensando en eso, en que es Moisés el que escribió estos libros, el Éxodo, el comienzo del libro del Éxodo, podemos verlo como una continuación del Génesis. De hecho, en el lenguaje original en el que se escribió Éxodo, comienza con la palabra y, o sea, sería Éxodo capítulo 1, verso 1. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Y entonces eso sería como la continuación del Génesis. Y me encanta que estemos así, en la continuación del Génesis. ¿Por qué? Porque si algo a mí me dejó muy marcado acerca del Génesis, es que desde un principio Dios se presenta como un Dios relacional y como Dios que está ahí disponible para cada uno de nosotros. Y vimos a través del Génesis los diferentes personajes que aparecen en el Génesis o los diferentes patriarcas que Dios escogió para hacer una obra. A través de cada uno de ellos pudimos ver la fidelidad, el amor, la gracia, la misericordia de Dios y cómo Dios, si promete algo, Él lo cumple, independientemente de las capacidades o la carencia de capacidades que tengan las personas. Dios cumple su promesa, independientemente de si hay o no hay oposición. Dios cumple su promesa, independientemente de que si a la gente le gusta o no le gusta lo que Dios promete. Dios cumple sus promesas. Y en el Éxodo vamos a seguir relacionándonos con este Dios, se va a seguir revelando en nuestras vidas y vamos a ver precisamente su bondad y cómo su mano no se ha acortado, cómo Él no se olvida de lo que promete y lleva a cabo sus promesas. Pero antes de continuar así con la introducción y de pasar a leer los textos, ¿les parece si ponemos este tiempo en manos de nuestro Señor? Hermoso Padre, nuevamente gracias por tu amor, por tu fidelidad y gracias por dejarnos tu preciosísima y bendita palabra, mi Señor, y que nos has permitido entender que toda ella fue diseñada por ti, fue pensada por ti, de manera tal que a través de ella seamos enseñados, redargüidos, corregidos e instruidos en justicia, a fin de que todos lleguemos a ser perfectos y estar enteramente preparados para toda buena obra. Padre, te rogamos que nos concedas el discernimiento necesario para estar en tu palabra, para escucharte, el discernimiento necesario para responder ante lo que tú nos presentes, mi Señor, y pues que este tiempo de Éxodo pues sea eso, sea de liberación, mi Señor, sea de adoración, sea de alabanza, sea de encontrarse o más bien reencontrarse contigo, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, amén. Ok. Entonces les decía, es la continuación, vamos a entrar a la continuación del Génesis, ¿ok? El nombre Éxodo tiene un significado bien sencillo, significa salida, salir de X lugar, ¿ok? Y entonces en el Éxodo vamos a ver cómo Dios nos va a hablar de cómo Dios libró a su pueblo, a la nación de Israel, de la esclavitud que sufría en Egipto. Porque como lo vamos a ver ahorita en el capítulo 1, llegó el tiempo en que murió José y los demás patriarcas que entraron con él. Pero así como murió José, murió el faraón que lo conocía. Y pasaron diferentes generaciones y fueron llegando diferentes faraones que ya no conocieron a José. Y el faraón que vamos a ver de la época de Moisés,
este faraón vio que Dios estaba prosperando a su nación, que la nación de Israel estaba creciendo, y este faraón quiso resolver ese problema que según él tenía de acuerdo a su propia prudencia, de acuerdo a su sabiduría, al grado tal que expresa el texto que dice: seamos sabios con los israelitas, matemos a sus primogénitos. Y entonces uno dice: ay, cuánto sabiduría. Pero básicamente es la sabiduría de este mundo, ¿no? La sabiduría que es ajena al corazón de Dios. Entonces en Faraón vamos a ver un hombre perverso, un hombre lejos de Dios, un hombre que quiere seguir resolviendo la vida de acuerdo a su propia prudencia. En Moisés vamos a ver ese hombre que es llamado por Dios y es usado por Dios de una forma extraordinaria. Y vamos a ver que Moisés va a pasar por diferentes etapas en su vida. O sea, desde su gestación ya es sui generis, cómo se gesta, en qué momento histórico él nace, cómo va a dar a la casa de Faraón, cómo Dios usa los recursos de Faraón para mantener, para sustentar al que Dios mismo va a usar como libertador de la nación de Israel. Entonces hasta el sarcasmo de Dios vamos a ver, porque imagínense, Faraón pensando cómo apagar a los israelitas, cómo ahogarlos, y en su propia casa él va a mantener a la persona que Dios va a usar para librar de la cautividad a la nación de Israel. Y entonces me encanta ver hasta el sarcasmo de Dios. O sea, todo está en sus manos, Dios sigue siendo soberano y no hay nada que se pueda oponer a sus propósitos. Entonces vamos a ver la salida del pueblo de Israel de la cautividad que sufría en Egipto. Esta cautividad, esta libertad va a ser dada a través de Moisés, y entonces el libro lo vamos a poder dividir en 3 secciones. La primera sección, que es del capítulo 1 al capítulo 12, la podemos ver como la esclavitud. Les voy a dar un bosquejo general. La primera sección, capítulo 1 al capítulo 12, sería la esclavitud. Luego, la segunda sección, que sería del capítulo 13 al 18, la peregrinación por el desierto. Repito, capítulo 13 al 18, peregrinación por el desierto. Y al final, del capítulo 19 al capítulo 40, la tercera y última sección del libro sería el servicio, con una diagonal, adoración a Dios. El servicio, diagonal, adoración a Dios. Y entonces, básicamente vamos a ver, o le podríamos dar un título en lo general al libro del Éxodo. Además de salida, vamos a ver cómo Dios va a librar a su nación de estar bajo servidumbre, bajo esclavitud, para con libertad poder servir y adorar a Dios. No es lo mismo servir bajo esclavitud, estar en servidumbre, a con libertad uno mismo disponer de uno mismo para servir, para honrar, para adorar, para glorificar a Dios. ¿Ok? Y entonces van a tener libertad para servir a Dios y a su prójimo. Y entonces en este libro encontramos muchas imágenes de nuestra vida en Cristo Jesús, nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. En mucho en mucho Faraón representaría de una forma aplicativa, representaría a Satanás, y la esclavitud a la que nos somete Satanás. Y la nación de Egipto representa el mundo, y cómo los valores de este mundo son ajenos a Dios y están rendidos ante la inequidad. Y nuestra vida de pecado significa la esclavitud a Satanás. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Vino a qué? Vino a darnos libertad, y libertad en abundancia. Antes de continuar con el capítulo 1, acompáñenme a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8.
Ok. Juan 8, verso 31. Está el Señor Jesús en Juan 8, está platicando con los fariseos. Acuérdense que los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley y los ancianos eran los que en teoría conocían la palabra de Dios, y al conocer la palabra de Dios en teoría eran los que se la tenían que enseñar al pueblo para llevar a la nación de Israel a tener una relación, una correcta relación con Dios. Pero como cualquier líder, como cualquier autoridad, muchas veces se olvidaban de su historia, y cuando eran confrontados por el Señor Jesús, muchas veces argumentaban de una forma que era totalmente absurda. Miren, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permítanme irlo empatando con el Éxodo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Nosotros sabemos en el Éxodo que hay un momento en la historia de la nación de Israel que Dios les da leyes a la nación. Esto se los da en el desierto, ¿se acuerdan? En el monte Sinaí, el primer juego de leyes, Abraham lo quiebra porque el pueblo se desenfrena, cae en idolatría, y entonces Abraham quiebra las primeras tablas de la ley, pero después regresa Abraham con Dios y vuelve a darle otras tablas igualmente con la ley, y regresa Abraham y expresa la ley ante la nación. ¿Qué tenía la nación en ese momento? Libertad para poder obedecer la ley de Dios, y obedeciendo la ley de Dios, servir a Dios y a las demás naciones, dar a conocer a Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Si ustedes tienen mi palabra y la guardan, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, cualquiera de nosotros pudiera decir, ajá, pero la Biblia explica que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia que es dada por el Señor Jesucristo. Ajá. Y una persona que interpretó perfectamente la ley fue el apóstol Pablo. Y él dijo, ok, es correcto, esa postura es correcta. Entonces la ley se resume en esta sola sentencia: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento de la ley es similar al primero: amarás a tu semejante como a ti mismo. En esa sola sentencia se resume la ley y los profetas. ¿En dónde encuentro libertad para amar a Dios? ¿En dónde encuentro libertad para amar a mi semejante? Solamente en Cristo Jesús. Verso 32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Hagamos un pequeño resumen de la verdad. ¿Qué es verdad? Es verdad que tanto ustedes como yo vivimos una vida de pecado, en la magnitud que gusten y como haya sido la vida de cada quien. Es más, la Biblia lo expresa así para que no nos salgamos del huacal: todos nacimos bajo condición de pecado. Justo no hay ni uno solo, no hay ni bueno ni uno solo, todos nos corrompimos, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Luego entonces, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad, ¿ok? Ahora, ¿pero qué sucede? En un momento de nuestra historia, Dios nos revela a su Hijo amado, nos presenta ante Jesús, nos presenta a Jesús y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué hicimos? Nos rendimos y dijimos, sí, es cierto, tú, Jesús, pagaste por mí, tú eres el justo que pagó por mí por el injusto. Gracias a tu pago, hoy me traes con libertad delante del Padre, y con libertad me puedo presentar delante del Padre porque tú pagaste el precio. Esa es la verdad. Él es el justo que pagó por el injusto para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y entonces la verdad dice que gracias a lo que hizo el Señor Jesús, hoy tenemos una nueva vida y vida en abundancia. Hoy tenemos una nueva vida y vida eterna, la certeza de estar eternamente delante del Padre. Esa es la verdad. Y la verdad también es que si nosotros no perseveramos en la palabra, en la oración, y si no le permitimos al Señor Jesús permanecer en nosotros,
Separados de Él nada podemos hacer, nada bueno sale. Y muchos lo hemos calado, porque vivimos una vida de devoción y tratamos de hacer nuestro debo, y de repente por alguna razón lo vamos soltando, lo vamos dejando, y los afanes del día a día nos van ahogando, y nos alejamos un poquito de la Biblia y de la oración. Y cuando vemos, estamos resolviendo la vida en nuestra propia carne, en nuestra propia prudencia, y ya tenemos problemas familiares, y ya tenemos problemas maritales, y ya tenemos problemas en el trabajo, y nos encendemos en el tráfico, y etcétera, etcétera, etcétera. Separados de Él, nada podemos hacer. El llamado es permanecer en Jesús para que Él permanezca en nosotros, permanecer en la palabra para que la palabra permanezca en nosotros, y seamos perseverantes para que al final del día demos fruto y nuestro fruto permanezca, y Dios vaya podándonos para que sigamos dando cada vez más fruto. Ok, verso 33 de Juan 8. Le respondieron: linaje de Abraham somos. O sea, nosotros descendemos del Padre de la fe. O sea, ¿de qué hablas, Jesús?, le están diciendo sus contemporáneos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y me encanta, adelante vamos a ver la respuesta del Señor Jesús, y no les hace una recapitulación de su historia, aunque Él tiende a irse al Génesis y decirles: ¿no leíste cómo fue en el principio, cómo sucedió? Pero Él no les hace una recapitulación de su historia. Nosotros, en nuestro estudio, estamos por entrar, o más bien por salir, de 430 más o menos, 400 años de esclavitud. Lo que nos va a narrar el primer capítulo del Éxodo va a ser 400 años después de que murió aquella primera generación que entró a Egipto. Y el Señor Dios le prometió a Abraham, que están citando ellos, ¿qué le prometió? ¿Se acuerdan? Tu nación va a ser esclava por 400 años en Egipto. ¿Cómo fue la promesa o cómo fue la revelación? ¿Cómo se la presentó Dios a Abraham? Que el día de esa revelación a Abraham lo sobrecogió terror, lo sobrecogió espanto. Pues cómo no, si estás viendo que todo lo que se va a desprender de ti va a ser esclavo por 400 años. Ahora, por gracia de Dios, nosotros vivimos en un país lleno de libertades. Entonces no sabemos lo que es ser realmente esclavos, ultrajados, maltratados, violentados, usados, cosificados, etcétera, 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 etcétera. ¿Me explico? Más cuando se levanta un emperador que dice: estos me estorban. Y si estos se rebelan, se van a asociar con cualquier otro y nos van a hacer una revolución. Pero además, fíjense la locura del emperador: pero no quiero tampoco que se vayan de Egipto, que se queden aquí. Pues si te estorban, pues déjalos ir. Pero no quiero que se vayan, quiero que se queden. Y así somos sin el Señor. Y entonces le dicen: no, nosotros no hemos sido esclavos, somos linaje de Abraham. ¿De qué hablas? Y entonces les contesta el Señor Jesús, verso 34. De cierto les digo, o sea, amén, 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 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hacer, el verbo hacer, habla de poner en práctica, habla de tener un hábito, como una rutina, que es algo rutinario. La forma más fácil de ejemplificarlo es una rutina de ejercicio. Para que el ejercicio funcione, tienes que invertirle determinado tiempo, un lugar, un espacio, le inviertes recursos, te compras tu ropa de la marca que te dé comprarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es con un objetivo. Ya ahí está uno. Es por ciclos, ¿no? Comienzas con un ciclo donde te fortaleces, luego ya empiezas a trabajar zonas en específico y luego vuelves a otro ciclo. ¿Me explico? Así es el pecado. Es cíclico, es habitual, hay una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de pensamiento, de emociones, de sensaciones. Y entonces el Señor Jesús les dice: nada más observen su corazón y sus prácticas cotidianas. No me voy a ir a la historia, obsérvense cada uno de ustedes. Y es donde comienza nuestro trabajo en el Éxodo. Si Éxodo habla de salida, el primer lugar que tenemos que observar nosotros es nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros hábitos,
nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras prácticas. ¿Qué es lo que practicamos habitualmente? Y lo que practicamos habitualmente lo tenemos que filtrar ante los ojos de Dios, ante la palabra, para discernir, ¿es agradable delante de mi Padre o no? Pongo 2 ejemplos. ¿Cuál era la práctica de Faraón? Resolver el día a día de acuerdo a su prudencia, de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a su idolatría. ¿Eso es agradable delante de Dios? No, y Dios lo va a juzgar, y Dios lo va a confrontar, y Dios lo va a quebrantar, y va a tener infinidad de oportunidades Faraón, pero por la dureza de su corazón se va a perder todas esas oportunidades hasta quedar ahogado en medio del mar. ¿Me explico? Ese es un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesús? Que todo lo que hacía, lo hacía para alabanza, gloria y honra de su Dios y de su Padre Celestial. Y entonces tenemos que ir midiendo cuáles son nuestras prácticas. Todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado, verso 35. ¿Y qué sucede? El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Está hablando el Señor Jesús de esclavitud. ¿Y la esclavitud cómo es? La esclavitud es tiránica. Ahora, vuelvo, no entiendo qué es esclavitud, pero sí entendemos qué es el pecado. Cuéntenme, ¿qué cosas buenas han sacado del pecado? Porque la paga, para empezar, la Biblia dice que la paga, la utilidad, lo tangible del pecado es muerte. Ahora, cada quien haga memoria de su historia y cada quien reflexione qué utilidades he sacado del pecado. Lesiones físicas, lesiones intelectuales, lesiones familiares, quebranto familiar, enredado en relaciones que nada que ver y que no tienen ningún fruto, pero estoy ahí enredado y no sé ni cómo salir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel que practica pecado, esclavos del pecado, y el esclavo no queda en la casa. Pero el hijo, dice el verso 35, el hijo sí queda, ¿y por cuánto tiempo? Para siempre. Hace rato que veníamos para acá, platicaba con mi suegra y platicábamos cómo Hebreos narra que el Señor Jesús, habiendo muerto y resucitado, ya no muere, sino que vive para siempre. ¿En dónde? A la diestra del Padre. ¿Cómo? Intercediendo incansablemente por cada uno de nosotros. El Hijo queda en casa ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo, Jesucristo. El que tiene al Hijo, alce su mano el que tiene al Hijo, porque se sabe, y se sabe con certeza, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, y reitero, el que no tiene al Hijo de Dios, ya pueden bajar su manita, el que no tiene al Hijo de Dios, pues naranjas agrias. ¿Sí me explico? El que no, pues no, porque es muy claro: vida eterna solo en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Y qué nos ha dado el Señor Jesús? Libertad. Libertad extraordinaria. Miren, así que si el Hijo, Juan 8:36, así que si el Hijo, si Cristo Jesús, nuestro preciosísimo gran Dios y Salvador, nuestro Padre eterno, príncipe de paz, así que si el Hijo, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, que quita el pecado del mundo, así que si el Hijo os libertare, ¿qué sucede? Seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es nuestro éxodo? Cristo Jesús. Además de ser el Cordero Pascual, que es un evento muy importante en el Éxodo, que es un parteaguas en el Éxodo, bueno, el Cordero que hace la paz entre Dios y nosotros es Cristo Jesús. El Cordero que nos libra de la ira venidera es Cristo Jesús. La sangre de la que ha sido rociada en nosotros, como si fuéramos el marco de aquellas puertas que se tuvieron que marcar con sangre para que el heridor no entrara y hiriera en ese hogar, la sangre que nos ha marcado es la sangre del Señor Jesucristo. Así que reitero, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Libres para qué? Nos preguntaremos. ¿Libres para qué? Tienes libertad para adorar a Dios. Tienes libertad para amar a Dios. Voy a comenzar por ahí. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Tienes libertad para amar a Dios e invertir en Dios todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todos tus recursos, con libertad. ¿Por qué? Porque Él nos hizo libres para eso. Ya no vivimos bajo la esclavitud. En lo personal, yo vivía, se los he platicado, bajo la esclavitud de drogas. O sea, yo nada más andaba viendo a ver qué se me ofrecía para probarlo e inquieto a ver qué más seguía y qué podía combinar con qué. Esclavo de las drogas, esclavo del alcohol, esclavo de la vagancia. Ahora imagínense con qué fichitas me juntaba, en qué lugares me metía, en qué cuartuchos anochecía y amanecía. Y entonces la colección de actividades que obviamente me iban completamente desligando y que sí me esclavizaron. Y es un ejemplo muy claro, tanto el alcoholismo como la drogadicción. ¿Qué decimos todos los que batallamos con eso? Cuando yo quiera, yo lo dejo. Me canso, ganso. Cuando yo quiera, yo lo dejo. ¿Y qué sucedió? Que cuando quisimos, ya no pudimos. Ya era parte de nuestra vida, nuestros recursos, todo estaba invertido. Y es más, dejarlo dolió porque había una inversión. Ya después fuimos Dios nos dio discernimiento, logramos discernir el hecho de que realmente sin eso había libertad. ¿Cuál es el engaño del mundo? Eres libre para probar, eres libre para experimentar. Y entonces, por ejemplo, las relaciones personales, habiendo tanto pez en la mar, ¿te vas a solamente pescar uno? No. Ten libertad, conoce, que te conozcan, y ya habiendo conocido, ya habiendo experimentado, decides si te casas o no. Eso es una mentira. Los que la abrazamos, llegamos maltratadísimos, mal usadísimos, desgastadísimos, desvaloradísimos. Perdimos la dignidad que Dios nos dio. ¿Sí me explico? Así que si el Hijo es libertare, o sea, tenemos libertad para consagrar nuestras vidas a Dios, con libertad amarle, honrarle, adorarle. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que por esa libertad que Cristo Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario, se presenten a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, que es su culto racional. O sea, es la lógica, es lo más lógico. Ya no te conformes a este mundo, ya no abraces las ideas de este mundo, ya no abraces la forma de pensar de este mundo. Les voy a poner otro ejemplo. En el capítulo 1 vamos a ver cómo Faraón le da instrucción a las parteras de matar a todo niño. A las niñas no, a los niños sí. Y entonces da esa instrucción, pero como las parteras tenían temor de Dios, desobedecieron a Faraón y no mataban a los niños. Entonces, como Faraón se vio impedido en cuanto a la instrucción, da otro tipo de instrucción, y la instrucción era tirar a todos los niños al río Nilo, porque las parteras no podían. Ahora, porque la autoridad dice que está bien, pues no. Por ejemplo, la autoridad dice, está bien abortar en la semana que gustes. Ya el debate ya es un absurdo, porque empezaron con X número de semanas y ahora ya es básicamente, si quieres naciendo, como si fuera no sé qué. Es un absurdo que nosotros nos sujetemos a eso y digamos, porque la autoridad dijo que está bien, nosotros como iglesia vamos a decir que está bien. No, nosotros tenemos temor de Dios y hay cosas de las que no vamos a participar, pero también hay un contraste. Espero lo podamos ver, porque mi introducción está creciendo en el camino. Romanos 13 nos invita a ser ciudadanos ejemplares del reino de los cielos, ejemplares aquí en la tierra, que nos sujetamos a las autoridades, porque reconocemos que no hay autoridad sino de parte de Dios. Nos guste o no nos guste, nos sintamos o no nos sintamos representados, avalados, papachados o como lo quieran expresar, pues sí, pero las autoridades que tenemos son
de parte de Dios, y más bien nos insta Romanos a estar intercediendo por todas estas personas que se han ganado un lugar, y se han ganado, lo pongo entre comillas, se han ganado un lugar de reconocimiento y de autoridad, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad, o sea, adorando al Señor. Pero tenemos que aprender a discernir, y eso se discierne a raíz de la libertad que ganó el Señor Jesucristo por nosotros. Es Él nuestro éxodo, es Él nuestro caminar. Ahora, nuestra vida es idéntica al libro de Éxodo. Por ejemplo, vamos a ver cuando ya estén en el desierto, que van a decir: queremos regresar y comer lo mismo que comíamos, y pareciera que Dios nos sacó solo para castigarnos, matarnos y no sé qué y no sé qué, y así fuimos nosotros. Y entonces Dios nos ha traído en un peregrinaje, muchas veces en el desierto, haciendo ¿qué? Desarraigando a Egipto de nuestros corazones, desarraigando a este mundo, para entonces que se haga su buena voluntad, que es agradable y perfecta. O sea, renovando nuestra forma de pensar a través de la relación que Él ha entablado con nosotros y de su palabra, que es lo que sucede con la nación de Israel en ese peregrinaje en el desierto. Dios desarraiga a Egipto de ellos y entra una generación nueva a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? Una vida en espíritu y en verdad. A nosotros no se nos prometió un pedazo de tierra delimitado por ríos, por montañas, por mares, por fronteras terrestres, no. A nosotros se nos ha prometido una nueva vida, vida en abundancia, nueva vida, vida eterna, que se come, por así decirlo, viviéndola en el espíritu, porque ya tenemos libertad para no pecar, ya escogemos qué hacer. Antes, nuestra libertad, que era más bien libertinaje o libre albedrío, solo escogíamos entre el pecado A o el pecado B. Ahora podemos escoger y decir: no, porque mi Dios es precioso, por lo que Él ganó por mí, decido no pecar, y lo que es pecado que me aleja de Él, decido tirarlo a la basura. Esa es la libertad a la que nos llamó el Señor Jesucristo. Regresamos al Éxodo, por favor. Y entonces dice el Éxodo: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y podríamos abrir un paréntesis largo ahí y decir: y José ya vivía en Egipto. ¿Se acuerdan? José fue ese hombre a quien Dios usó para entonces salvaguardar tanto la integridad de la nación de Egipto, como salvaguardar la integridad y la vida de la nación de Israel. Ahí tenemos también que anotar algo: cómo la nación de Israel, cuando es usada por Dios, es de bendición a los que le rodean, con los que conviven, porque muy seguramente si José no llega a Egipto, Dios hubiera salvaguardado a los israelitas, pero si José no llega a Egipto, Egipto no sobrevive a la hambruna, a la sequía, a esos 7 años de carencia, porque no había persona sabia que pudiera administrar los recursos que se iban a dar precisamente para poder sobrellevar ese tiempo de carencia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por bendecir a Israel, bendijo a Egipto. ¿Qué es el común denominador? Que muchas veces o somos bendecidos por un tercero y no lo reconocemos, y a ese tercero lo vemos con malos ojos, o nosotros podemos ser la bendición de alguien más y ese alguien más no reconocerlo y hasta vernos mal. Se resume la historia de la nación de Israel. Israel actualmente es una bendición extrema para Medio Oriente. Pongo un ejemplo: fue el terremoto en Turquía. La primera nación respondiente ante el terremoto fue la nación de Israel, con aviones, con ayuda comunitaria, con el ejército, con su infraestructura, llegaron a ayudar a los turcos. Ahora, ¿qué dicen los turcos? Ellos son nuestro peor enemigo. A ellos, a Israel, los tenemos que erradicar de la faz de la tierra. Y es: ¿cómo? Si te extendieron tu mano. Bueno, Israel tiene la tecnología necesaria para convertir el agua salada de mar
en agua potable. Todos sabemos que Medio Oriente es desierto y lo único que sale de ese desierto es petróleo. Es lo único que sale y ya se les está acabando, por cierto. Y entonces Israel ha desarrollado la tecnología necesaria para tener agua potable, al grado tal que en la tierra de Israel pueden sembrar lo que sea y cosechar lo que sea. Bueno, Israel es el proveedor de agua potable a todas las naciones que las rodean, como el Líbano. ¿Y qué está diciendo el Líbano? Nosotros queremos destruir a Israel porque es nuestro peor enemigo. ¿Notan la cerrazón? ¿Notan cómo una mente ajena a Dios puede ver lo que Dios hace como su peor enemigo? Y entonces, bueno, regreso. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Hagan cuentas. Entraron 70 personas aproximadamente, ¿se acuerdan? A la tierra de Gosén y se establecieron en la tierra de Gosén en Egipto. El cálculo que nos va a dar más adelante Éxodo es que salieron de ahí aproximadamente 1,5 millones de varones. Solo cuenta a los varones. ¿Y por qué solo cuenta a los varones la Biblia? No porque sea machista, porque está contando las cabezas de familias. De ahí la cuenta se tiene que multiplicar por 2 o por 3. Muchos comentaristas dicen que aproximadamente la cantidad de israelitas que salieron de Egipto fueron aproximadamente 6 millones de personas. O sea que va de 70 a 6 millones. Y entonces va a cumplir lo que dice adelante. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Se acabó aquella primera generación. Si murió José y sus hermanos, murió el faraón que era contemporáneo de José, murió Potifar, murió la mujer de Potifar y murieron todos aquellos que tuvieron relación con la bendición que fue José para Egipto. Verso 7. Y los hijos de Israel, ¿qué sucedía con ellos? Fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Se llenó de ellos la tierra. Este verso 7, intencionalmente Moisés lo está poniendo usando exactamente las mismas palabras que aparecen en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando Dios da la instrucción de que vayan, fructifiquen, se multipliquen y sojuzguen la tierra. Ahora, ¿por qué Moisés usa exactamente esas palabras con toda intención? Porque lo que Moisés está haciendo es traer a la memoria todo el plan de Dios, desde el Génesis 3, la caída, el protoevangelio, la simiente de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente, luego las promesas hechas a Noé en el diluvio, a Abraham, aquel hombre que Dios sacó de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, y luego a los hijos de Abraham. ¿Me explico? Moisés está trayendo a la mesa nuevamente al Dios que es fiel, que es verdadero, cuya promesa se cumple, cuya palabra se cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, se hace. Lo que Él manda, se cumple. ¿Qué dijo Él? Tu nación, Abraham, va a ser esclava 400 años. Y entonces está diciendo aquí, Moisés nos está contando, y fructificaron y la tierra se llenó de ellos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Pregunta lógica: ¿la nación de Israel es mayor y más fuerte que Egipto por ellos solos, por su complexión física, por sus capacidades físico-atléticas? Pues no, son mayores y más fuertes porque sobre de ellos está el único Dios vivo, el único Dios verdadero, que es todopoderoso. Entonces lo que brilla en la nación es la luz de Dios, porque esa nación, como nosotros, son un cuerpo opaco que no pueden brillar por luz propia. Lo único que sí podemos hacer es reflejar la luz del Señor Jesucristo. Igualmente nosotros ni siquiera brillamos por nuestra ausencia, ¿no? Dice el dicho, brillas por tu ausencia. No, ni eso. La realidad es que si somos valorados, si se ve algún buen detalle en nosotros, es por lo que Dios configuró en nosotros y es por lo que Dios ha hecho en nosotros hasta el día de hoy. ¡Ay, qué amable eres!
Es Dios transformándonos, es Dios desarraigando, ¿me entendieron? Al déspota, desarraigando al déspota que mora en nosotros y arraigando un corazón manso, humilde y obediente, un corazón temeroso de su nombre. Ay, como que tu rostro brilla. Sí, es que uso teatrical. No, sí, crema bien viejita, creo que ya no existe. No, es la gloria de Dios que se refleja a través de nosotros. ¿Se acuerdan de la Nivea? Me acabo de acordar de los taxis y la Nivea en el piso y el taxi todo azul, ¿sí se acuerdan? Los que no, gloria a Dios que están jóvenes, o porque nacieron en coche. Ok, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios. Híjole, la Biblia dice, a mí el tema de la sabiduría me gusta mucho, y me gusta elaborarlo y hacerlo extenso y profundo y rebuscado, porque gracias a Dios me ha permitido dar la clase en el Instituto Bíblico del libro de Proverbios, y es un libro con el que he convivido muchísimo, y actualmente con el libro de Job y con el libro de Eclesiastés, que son los 3 libros marcados en la Biblia como los libros de la sabiduría, que explican la sabiduría a través de los ojos de Dios. Pero no los voy a marear con un chorote, simplemente dice Proverbios, dice Salmos, dice Job, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es, de acuerdo a Proverbios 8:13, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Yo tengo una versión más extendida, pero luego se las platicaré. El punto es que la sabiduría dice: yo no consigo hacer mi propia definición de lo que está bien o está mal, y lo tengo comprobadísimo. Yo dependo de que Dios defina qué es lo que está bien para mi vida y qué es lo que está mal. Y entonces cuando Dios define, yo decido alinearme a la voluntad de Dios o desalinearme y hacer lo que es contrario. Y entonces aquí Faraón está diciendo: seamos sabios. ¿Sabios a ojos de quién, Faraón? También Pablo explica en la primera carta a los Corintios que Dios prende al sabio en su sabiduría para demostrarle que es un insensato, que no tiene capacidad de sumar ni de restar, ni mucho menos. Y entonces, seamos sabios para con él, para con la nación de Israel, para que no se multipliquen y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. A ver, ¿tienes miedo, Faraón, de que Israel se voltee y sea tu enemigo? ¿Y tienes miedo de que se vaya de tu tierra? Espérame, si ya no caben, si la tierra es muy pequeña para habitar los dos, pues que se vayan, ahuequelala, me estorban, ¿me explico? Pero, o sea, este versículo nos describe en su razonamiento lo ilógico del razonamiento. Es un absurdo. O sea, pueden ser mis enemigos, pero no quiero que se vayan. Diría mi mamá, que Dios tenga en su santa gloria, diría mi mamá, en alguno debía caber la prudencia, hijo. O sea, en alguno tendría que haber cierta chispa de prudencia y eso. Seamos sabios. Entonces, pusieron sobre ellos, fíjense la sabiduría, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Ahora, antes de continuar, no sea que se vuelvan aliados de nuestros enemigos. Repito, no conoce su historia este faraón, porque Israel no llegó como un enemigo a la nación. Israel llegó como una bendición dada por Dios, porque la buena mano de Dios estaba sobre de José y todo Dios lo encauzó para bien. ¿Se acuerdan? Es el discurso de José. O sea, Dios me trajo aquí, Dios todo lo ha encauzado para bien, para salvaguardarnos, para darnos vida, y podríamos decir, y vida en abundancia. Pero este faraón desconoce la historia. Entonces ponen sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. O sea, no nada más me vas a pagar, ahora sí que no nada más le vas a pagar al fisco, sino que además te voy a esclavizar para que trabajes más. Y además te voy a dar un cargo especial, Israel. Vas a ser la bestia de carga en la nación. ¿Qué crees? Se nos acabaron los camellos y te toca a ti hacer el camello que le va a chambear y chambear y chambear. Básicamente. Y
edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Un hecho histórico, para cuando Israel, para cuando este momento, la esfinge de Keops y esas pirámides ya habían sido construidas, porque de repente se le atribuye la construcción de esas pirámides y de esa ciudad a los israelitas, y no es de ellos la autoría ni la construcción. Aquí dice bien clara la Biblia, Pitón y Ramesés, y algunas otras ciudades, pero no es esas esfinges. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. O sea, los de Israel eran como los gremlin. Tantita agua les caía en la cabeza y estos se multiplicaban. Vamos a decirlo desde la óptica de Faraón. La plaga era mayor, como los Grinch. O como un limón. Este los quería exprimir y reventarlos, y resulta que a este limón no dejaba de salirle jugo. Al contrario, el jugo que daba era que crecían y crecían y crecían y crecían. Y decíamos en el principio, Génesis nos presenta a Dios relacional. Éxodo también no se va a apartar de esa línea. El apóstol Pedro habla de la fe y habla de la fe en los creyentes. Pero primero el Señor Jesús advirtió, oigan, si este mundo me persiguió a mí, pues los va a perseguir a ustedes. Si este mundo me afligió a mí, los va a afligir a ustedes. Pero confíen, yo ya lo vencí, yo ya lo derroté. O sea, en mí hay victoria sobre la aflicción y la persecución. Luego, muere el Señor Jesús, resucita de los muertos, Mateo 28:20, y da mandamiento: vayan a predicarle el evangelio hasta la última piedra de este mundo, y hasta la última piedra la van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda potestad me es dada a mí en los cielos y en la tierra. Vayan hasta los confines de la tierra a predicar el evangelio. Básicamente es el mandamiento. Y entonces les dice, pero nada más espérenme tantito. Esperen en Jerusalén a recibir la promesa, o sea, ser llenos del Espíritu Santo, y llenos del Espíritu Santo le dan con todo a la predicación del evangelio. Pero resulta que los discípulos, los apóstoles, se establecieron en Jerusalén y no salieron a predicar el evangelio. Se quedaron ahí cómodos en su iglesia primitiva, su grupo de congregantes. ¿Qué usó Dios para que la nación para que los primeros apóstoles, la primera iglesia cristiana se multiplicara por todas las naciones? Aflicción, persecución. Y lejos de ahogar ese primer movimiento en nombre de Cristo, ¿qué sucedió? Creció y se multiplicó. Ahora sí, voy a lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro compara la fe con el oro y dice, mira, el oro, que es un metal precioso pero perecedero, es probado por el fuego para purificarlo, para hallarlo puro. Y ya les he explicado más o menos cómo trabajaban el oro en aquella época. El oro se ponía en algo que se le llama hornaza, que es como una cazuelita. Ahí metían todas las piedras de oro con los diferentes químicos que hay que ponerles para que se separe el oro de los demás elementos que tenga. Y entonces la ponen ahí a hervir en altas temperaturas, a que se funda la piedra, la tierra, todo se funde y se vuelve un líquido. Y entonces el oro se hunde y todo lo demás que no es oro empieza a flotar como si fuera la nata de la leche. Hay una conchita con nata, su azúcar, bueno, como si fuera la nata de la leche. El punto es que el artesano que está trabajando el oro toma esa hornaza, la voltea y empieza a quitar todo eso que se le llama escoria. Es más, Proverbios dice, quítale la escoria a la plata y le saldrá alhaja al fundidor. Entonces el artesano quita la escoria y lo vuelve a meter a altas temperaturas y lo vuelve a tomar. ¿Hasta cuándo queda satisfecho el orfebre que está trabajando ese oro? Hasta que puede ver su rostro reflejado en la superficie de lo que está fundiendo, como un espejo. Luego entonces, ¿hasta cuándo queda satisfecho Dios de estar tratando con nosotros? Hasta que Él logra ver el rostro de su Hijo amado reflejado en cada uno de nosotros. Por eso Pedro dice, mira, si el oro es probado por fuego,
cuanto más la fe, que no es perecedera y que Dios quiere hallarla en alabanza, gloria y honra a su nombre. ¿Qué es esto? Y Dios quiere ver su rostro reflejado a través de ti. Resulta que cuando pasamos por diferentes pruebas, dice Santiago, somos bienaventurados, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y entonces como esta nación, como limoncito, mientras más se nos oprime, más fruto se da. Cuando el tenis aprieta y ya no hay más hacia dónde voltear, clamamos a Dios, buscamos al Señor Jesús y le damos chance de entrar e interactuar, y lo vemos claramente, cómo nos arropa, cómo nos protege, cómo nos provee, cómo nos detiene, y la relación se vuelve muy vivida. Y no quiero decir que cuando no hay pruebas no, pero por nuestra naturaleza, cuando no hay pruebas, es más fácil que nos relajemos, que dejemos de reconocerle y de dar un fruto positivo. Y entonces, si tú te preguntas, ¿hasta cuándo va a dejar de probarme Dios? Hasta que Él quede satisfecho con lo que Él ve reflejado en ti. ¿Cómo distingo si es una prueba o es una tentación? Pues cómo respondes. Es ahí como vas a distinguir. Si tu respuesta te aleja de Dios, estás cayendo en la tentación de resolver la vida conforme a tu sabiduría, como Faraón. Seamos sabios y erradiquemos esto. Todo lo que representa a Dios, vamos a erradicarlo de la faz de la tierra. O puedes responder como José y decir, todo Dios lo está encauzando para bien. No sé cómo, no sé cuándo, no sé cómo vaya a terminar, pero sé que Dios tiene buena voluntad para conmigo, sé que Dios tiene pensamientos de bien, de paz y no de mal, y que Dios me va a llevar a buen puerto, y que la buena obra, Filipenses capítulo 1 verso 6, la buena obra que Dios comenzó, Dios la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Los israelitas no van a entender toda la prueba que va a comenzar, no entienden y se van a quejar, y entonces van a acceder a regañadientes al llamado ante Moisés. Pero ellos no entienden que Dios está obrando y que Dios los quiere sacar de ahí para darles libertad y llevarlos a adorar. Tal vez Dios te quiere sacar de algún lugar y que con libertad le adores. ¿Sí me explico? Entonces tal vez ese es el propósito en tu vida. El propósito en lo general es sí, que le adoremos, porque su carácter es formado en cada uno de nosotros. Y Dios se va a tomar el tiempo que Él guste, ¿eh? Por más que le digamos, Dios, ahora sí que acelere el chofer, que nos viene persiguiendo el faraón y sus carros. Pues por más que tratemos de que sea pasajero, rápido, si Dios quiere profundizar en algo, Dios va a profundizar. Si Dios quiere limar esas rebabas que estorban para que su rostro se vea reflejado, Dios va a limar. Ahora, cuando paso una gran prueba, ¿después ya no voy a tener pruebas? Pues no. Y como ya aguantaste cierta temperatura, pues tal vez Dios comienza desde esa temperatura para arriba, ¿me explico? Entonces, y no lo podemos negar, está en la Biblia. Así como están muchas promesas que suenan maravillosas y que dice uno, sí, un cuerpo nuevo y glorificado, sí, la nueva Jerusalén, calles de oro, puertas de perla, un mar de cristal, ajá. En este mundo tendremos aflicciones, Pablo lo dice bien claro, todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y el Señor Jesús se lo dijo bien claro a sus discípulos, de mi cuenta corre, que pasen por diferentes circunstancias que los hagan dar testimonio de quién soy yo. No se preocupen qué es lo que van a responder, porque en ese momento el Espíritu Santo les dará qué es lo que van a responder. Y entonces diría María del Sol, hermanos, así es que es mejor flojitos y cooperando, ¿ok? Sigamos adelante. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y podríamos decir, no había de qué temer.
O sea, si ellos hubieran sido hospedadores, si ellos hubieran sido cálidos, Dios le hubiera llenado de bendiciones a la nación de Egipto. No los hubiera juzgado, no los hubiera disciplinado, de todos modos iba a sacar a su nación de ahí, pero no a través de esas plagas y de esos momentos difíciles y tortuosos. Ok, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Todas las labores que tuvieron que cumplir la nación de Israel, básicamente no les daba tiempo ni siquiera para prepararse sus propios alimentos. Los tenían de sol a sol trabajando. ¿O no es así el pecado con nosotros? Nos tiene azorrillados de sol a sol y no da tregua, y es un tirano. Y aunque se entra suavemente, y aunque al principio pareciera que está chido, ¿cuál es el final? ¿Me explico? Amargura. ¿Qué hicieron los egipcios con ellos? Los amargaron. ¿Qué hace el pecado con nosotros? Nos amarga, nos consume por dentro. ¿Qué dice David en el Salmo 32? Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor de verano cambió en sequedades de verano, me marchité. Ya se los he explicado, en el juego de palabras parece que está diciendo: me dio cáncer de huesos y por dentro me estoy secando, me estoy consumiendo y ya no veo la mía, mientras callé mi pecado. Y después dice que lo confesó, que halló libertad, y Dios le promete: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mi mirada. Y entonces es mejor primero ponernos a cuentas con Dios, buscar estar a cuentas con Dios, para entonces poder caminar con libertad. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Mi hermanito Alfredo, que hoy no vino, y Hatsi están esperando un bebé. Yo creo que le vamos a sugerir Cifra o Fua. Y por ahí otra hermanita que la estoy buscando, ahorita que la localice. Y se esconde, el marido se esconde, así que si no me ven, ya se asomó. Ya, acuse de recibo. Cifra Fua. Y les dijo, que guapa nombrecitos, ¿verdad? Que se aventaban. No me di a la tarea de buscar el significado, luego lo busco a ver si está. Ok, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuál fue el móvil de las parteras? El temor a Dios. La instrucción que recibieron de su autoridad es contraria a la voluntad de Dios, porque obviamente Dios no va a alentar a que nos matemos unos a otros, a erradicar a los niños, a erradicar una nación. Eso no lo alienta a Dios. Y entonces estas parteras se desenvolvieron con temor de Dios, y más adelante vamos a ver que Dios les va a bendecir. Ahora sí, acompáñenme a Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. Es muy importante porque por ahí se han levantado creyentes, pseudocreyentes, hermanos, pseudohermanos, primos tal vez, de esa tercera o cuarta familia. El punto es que nos han dicho no, la Biblia dice, Pedro dice, ¿se acuerdan cuando a Pedro le prohibieron predicar el evangelio? Pedro contestó: juzguen ustedes, ¿a quién me debo sujetar? ¿A Dios o a las autoridades? Pero es muy específico, muy específico Pedro, y muy claro en el evento en el que está contrastando la sujeción, porque le están pidiendo algo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero este mismo Pedro y Pablo escribieron estas cosas. Miren: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y yo sé que algunos me dirán: ¿por Dios? O sea, tú, ¿por Dios? Sí, con todo dolor de mi corazón, sí, por Dios. Ahora,
no le busquemos mucho y seamos más conscientes que los israelitas. Los israelitas dijeron: nunca hemos sido esclavos. Perdieron de visión su historia. No perdamos de visión nuestra historia. Entendamos en qué país vivimos. Y vivimos en un país asentado en mentiras históricamente. Desde la Mesoamérica, o sea, me refiero desde los mayas, los mixtecos, los zapotecos, los aztecos, los toltecos, desde todas nuestras raíces. Acuérdense que eran idólatras. Acuérdense que ellos no tenían relación con el único Dios vivo, con el único Dios verdadero, a través de Jesús. Y también eran bárbaros, intervencionistas, y se dedicaban a conquistar a otras naciones. Los aztecas lo hicieron, los mayas lo hicieron, los purépechas lo hicieron, los tecpanecas lo hicieron. Échense un clavadito en la historia sin romantizarla. Y hicieron de las suyas, ¿ok? Bueno, luego llegó la conquista. Y con la conquista no se nos evangelizó conforme a la verdad de Dios, se nos impuso una religión. ¿Qué es esto? Ahora tú vas a adorar a este Dios y a través de estos rituales, ¿me explico? No se nos llamó a tener una relación con Dios. Entonces no hubo un evangelismo vivo y verdadero. Y así, revisen cada etapa histórica de México, el México insurgentes, el independentista, el insurgentes, y así. No hemos sido una nación asentada en la verdad, que honra la verdad y que ama la verdad. Luego entonces no podemos pedir reyes o presidentes o presidentas o como se llamen, cuyo corazón esté inclinado a la verdad. La Biblia es muy clara y déjenme pedirles un favor a todos y a todas. Dejemos de polarizarnos entre nosotros, porque entre nosotros también hay división. Dejemos de polarizarnos, les suplico, dejen de poner su esperanza en algún color, del que sea, o en algún juego de colores. La Biblia es bien clara y dice: todos se corrompieron. ¿Cuántos? Todos se volvieron inútiles. ¿Cuántos? Todos. Justo no hay ni uno solo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces dejen de poner su esperanza en A, B, C o D, de la A a la Z. No hay. Nuestra esperanza debe de estar en la venida del Señor Jesucristo, en el establecimiento del reino justo y verdadero de Cristo Jesús. En el ínter, aunque nos duela, o aunque no nos guste, o aunque nos incomode, la Biblia dice: sujétate, porque Dios le dio permiso a esta señora de llegar al poder. Sujétate, porque Dios le pidió permiso a este hombre de llegar al poder. Sujétate, porque Dios uniformó y armó a estas personas por alguna razón. Pero Señor, no hacen cosas de acuerdo a tu voluntad. Entonces Dios te dice: déjamelo a mí. Lo que yo quiero que tú seas es un ciudadano ejemplar que representa al reino de los cielos. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿a qué se opone? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Ok? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y los entiendo, alguien debería de decirles: estás para servirle a Dios. Pero si nosotros no oramos por ellos, tampoco, o sea, ¿me explico? O sea, nosotros tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es orar por ellos, por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué hace? Ha cumplido la ley de Dios. ¿Y qué dijimos que nos dio el Señor Jesús? Libertad para recibir la ley y guardar la ley, y la ley se resume en esa sentencia: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu semejante. Entonces, vuelvo, para algunos será más cómodo, para otros será más incómodo, como sea, en el lugar donde estés parado, honra a las autoridades, ¿ok? Dejemos de dividirnos entre nosotros,
pongamos nuestra mirada y esperanza en Cristo Jesús, unánimes en la fe, un solo Dios vivo, un solo Dios verdadero, y estemos claros, todos se corrompieron, así es que no esperemos realmente, no tengamos grandes expectativas alrededor de ellos. Pero bueno, estas mujeres entendieron que esta Cifra y Fúa entendieron que lo que estaban recibiendo no era de parte de Dios, entonces ellas tuvieron temor de Dios y dejaban con vida a los niños. Verso 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Noten el contraste, las mujeres hebreas son robustas, a diferencia de las egipcias, más allá de lo estético y que cada uno de ellos tenía su estereotipo de belleza, más allá de lo físico, lo que es interesante es que a las hebreas se les está castigando con trabajo. ¿Y qué está haciendo el trabajo de las mujeres hebreas? Las está fortaleciendo. Entonces, ¿es malo el trabajo? ¿No? El trabajo también somos fortalecidos. ¿Por qué? Porque ponemos en práctica habilidades que Dios nos dio. ¿Ok? Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Qué hizo Dios a las parteras? Bien. ¿Por qué les hizo bien? Porque ellas vivían con temor de Dios. Muchos dan por implícito que estas dos mujeres eran parteras porque no podían tener hijos. Y entonces dedicaron su vida para ayudar a otras mujeres a así tener hijos. ¿Y qué sucede? Al hecho de decir el texto que Dios, por lo que ellas hicieron, le hizo bien a la nación y la nación se multiplicó, pareciera que está implicando que Dios les concedió a ellas la bendición de también ser mamás de hijos. ¿Ok? Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Me doy a entender? Ellas tuvieron temor y entonces Él les concedió una familia propia que atender. ¿A poco no es bueno Dios? O sea, dice uno, ay, sí, amén. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. No nos da el nombre de la mamá, no nos da el nombre del papá, pero nos da ciertos eventos que a lo que apuntan es un hombre y una mujer llenos de fe. Porque ¿quién se casa con el propósito de multiplicar y de fructificarse cuando hay una orden de matar a los hijos? ¿Qué certeza tienes de que tu bebé va a ser mujer? Además, ¿qué certeza tienes de que el vato loco que está en el trono no cambie de opinión y diga: niños y niñas a la par? O sea, yo ya no quiero más israelitas, voy a agarrar parejo y todos se mueren. Bueno, este par de jovencitos obraron con fe, reconocieron que el matrimonio es un llamado de Dios, se casan y tienen hijos. Y además, lo que toda mamá ve al niño y dice: eres hermoso. Lo que toda mamá, bueno, después de 2 semanas de que nació muchas veces, ¿no? Al principio dice uno: ay, hijo, mano, ¿sí, en serio? Ya saben, peluditos, grasositos, cierto color de piel, pero ya después dice uno: ay, no, sí, eres único y delicado. Pero además, ese comentario lleva jiribilla. ¿Quién es el escritor de este libro? Moisés. ¿Y de qué niño está hablando? Y entonces Moisés está diciendo: si había un niño chulo en el cunero, era yo. Si había uno que volteaban a ver, ese era mí. Y más adelante se va a echar otra flor. Más adelante va a decir: no había hombre más manso en la tierra que yo. Ay, dice uno: bájale. Ok. Y viéndole que era hermoso, ay, muy. Le tuvo escondido 3 meses. Eso también es fe, porque había una orden clara. Y entonces ella sabe que Faraón puede llegar y tocar a la puerta y decirme: entrégame lo que te acaba de nacer. Y ella le tuvo ahí escondido 3 meses y me imagino que en esos 3 meses orando al Señor y dándole vueltas: ¿cómo le voy a hacer? Porque a mi hijo hermoso yo no lo quiero matar. Y porque la instrucción dada por Faraón, será muy Faraón y lo que gustes,
pero es una instrucción que va contraria a tu voluntad. Este niño, ¿qué dice el Salmo 127? A este niño me lo diste tú, es tu herencia, y es cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo crees? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué hizo? Dijo, ok, la instrucción es ponerlo en el agua, pero no me dijeron que no le construyera su barquito. Le voy a construir un barco y a través del barco voy a salvaguardar su vida. Eso es fe. O sea, ella está solucionando, está obrando a través de la fe. Ella tiene la certeza de que Dios va a preservar la vida de su hijo, y no lo echa a la deriva, sino que lo deja trabado en un carrizal. Y vuelvo a la ironía de Dios, al sarcasmo de Dios, si es que se puede decir así. Miren, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. ¿Y quién llega? Y la hija del mero petatero que dio la orden de que se mate con los niños. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, casual, a la hora que se había dejado al niño más hermoso que existió en la tierra en aquella época. Estoy echando flores, mi moy. Lo dejó ahí, y casual llega la hija de Faraón, y entonces llegó a lavarse, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla. ¿Quién la vio? Ella, no las doncellas, ella, en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. A ver, tráete eso que está ahí, ¿qué será? Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y escuchaba ayer a la prédica de mi pastor, y él comentaba de un comentarista que dice: Dios juntó dos cosas que cuando las unes haces clic: una mujer y un niño llorando. El corazón de la mujer se hace chiquito y se va sobre del niño. O sea, Dios conoce su creación. La mujer es más sentimental, es más emocional. Los hombres les enseñamos a los niños a pararse, ¿no? Párate, sigue adelante. Y entonces llega la mujer y lo matiza: ven, hijo, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? A ver tu rodillita. Los hombres somos más de: ya sacúdete, vamos hacia adelante. Ok, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. ¿Y qué hizo? Su corazón se le hizo agüita, y tuvo compasión de él, y dijo: de los niños hebreos es este, mátenlo. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. O sea, la hija de Faraón, la que vamos a decirlo en términos de Juan con el Señor Jesús, la que se recostaba en el pecho de Faraón. ¿Cómo son las niñas con sus papás? Bien cariñosas, bien papachonas, bien ahí encimosillas, así melosas. Bueno, la melosa de Faraón fue la primera en desobedecer a Faraón. ¿Y qué está haciendo? Está rescatando al niño que va a ser el libertador de Egipto. Por eso les digo, la ironía de Dios, el sarcasmo de Dios, porque lo más íntimo de la casa de Faraón, Dios lo va a usar para sustentar a su libertador. Ahora, casual, está ahí la hermana de la mamá, y entonces quieres que te llame a una mujer X, quién sabe cuál sea, pero yo te voy a traer alguna, para prohijar a tu hijo. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Yo siempre me pregunto, ¿la hija de Faraón no se la solió? O sea, las mujeres tienen un sexto sentido ahí. Pero también pienso, ok, tal vez muchas mujeres estaban teniendo hijos, estaban dando a luz, y como la instrucción era matar a los hijos, pues era fácil encontrar a una mamá que tuviera la capacidad de amamantar a un bebé. Pero me van a contestar las mamás: ajá, ¿y de la impresión no se nos va la leche? Bueno, ya, saque sus conjeturas. Verso 9. A lo cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño, o sea, llévate a tu hijo, amiga, y críamelo a mí. Está maravilloso. Llévate a tu hijo, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora, y yo te lo pagaré. Es la hija de Faraón. ¿Ustedes creen que le iba a dar a cuentagotas? No, o sea, le iba a dar a manos llenas, porque además la hija de Faraón tenía la mirada puesta en el niño para llevárselo a su casa.
y entonces lo iba a alimentar bien, y entonces lo iba a vestir bien, y desde un principio lo iba a acostumbrar a lo que iba a tener en ese palacio. Y entonces vuelvo, Dios con sarcasmo, usando las circunstancias. ¿Qué circunstancia estás pasando? Tan oscura que dices, no, esto no puede desembocar en nada bueno. Pues Dios usa las circunstancias para hacer cosas maravillosas, cosas que son, o sea, la narrativa es preciosísima. Han hecho infinidad de películas a través del Éxodo, porque la narrativa es preciosa, la historia es increíble. La historia entre Moisés ya adulto y Faraón, entre Moisés adulto y el hijo de Faraón, y la relación con la corte de Faraón, pero la relación con los israelitas, y entonces se vuelve una historia, diría por ahí una amiga, una historia engarzada. Ya les dije, dejen de ver esos programas. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Esto es Moshe. Le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, de alguna manera le está diciendo, eres el hijo del agua. ¿Qué representa el agua en la Biblia? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios. Y entonces me encanta porque ya no voy a seguir, esta historia continuará, pero me encanta porque Dios usando todo, aún lo que parece negativo, para glorificarse a sí mismo y desenvolver sus planes delante de nosotros. El libro de Éxodo habla mucho de nuestra historia también, y de todo, cómo Dios todo lo puede encauzar para bien. O, diría mi amigo Job no halló despropósito alguno en todo lo que Dios hizo, para que él al final del día dijera, yo no te conocía, Dios, pero después de todo lo que he vivido y la revelación que me estás dando, ahora te estoy conociendo, ahora dame chance de exponer mi corazón, porque hablaba sin sentido. Y la Biblia dice de Job que no había otro mejor que él, recto, perfecto, temeroso de Dios, y aún así le faltaba mucho por conocer de Dios. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Entonces Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Les suplico, flojitos y cooperando. Sé que es incómodo, he pasado por pruebas también, paso por pruebas también, y de repente también quiero tirar la toalla, y pareciera que Dios me subió a pelear con Mike Tyson, y cuando quiero tirar la toalla ya tengo a Julio César Chávez, y cuando quiero tirar la toalla, no, ya le llamó al Canelo, y digo, no, ya estuvo, ya no tiro ninguna toalla, ya mejor uno por uno, y que Dios se vaya resolviendo a sí mismo y nos vaya llevando a cada uno de nosotros a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Oramos? Ay, hermoso Padre, gracias hermoso Padre, porque nos recordaste que en Cristo Jesús encontramos libertad, verdadera libertad. Nos recordaste que nos libraste de la potestad de las tinieblas, de vivir bajo servidumbre a Satanás, de vivir bajo servidumbre a este mundo y a nuestras emociones, pasiones y debilidades, y nos concediste una nueva vida eterna, mi Señor, y nos trasladaste al reino de tu Hijo amado, al reino de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hermoso Padre, queremos suplicarte que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos seguir haciendo tu obra, mi Señor. Si alguno de nosotros a lo largo del estudio le concediste discernimiento y hay algo de lo que tenga que arrepentirse, yo te ruego que le des ese permiso para seguir en la libertad en la que nos has llamado y no estar esclavizados al pecado, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para terminar adorando a nuestro Señor.